Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otra edición del Seminario Internacional de Matemáticas. Hoy para mí es un placer presentar a Carlos Parra. Carlos es formado por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Hizo la maestría también en la ULA y hizo su doctorado en la Universidad de Murcia, en España. Actualmente Carlos se encuentra en la Universidad Austral de Chile. Y gracias, Carlos, por aceptar la invitación, cuando quieras. Ok, muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de poderles hablar sobre categorías abelianas. Bueno, esta actividad encaja perfectamente dentro de mis deberes como académico de la Universidad Austral de Chile y también como del proyecto que aparece en pantalla del cual soy responsable. La finalidad de esta charla es mostrarle a ustedes la jerarquía que existe entre categorías abelianas introducidas por Grothendieck. Más o menos, haciéndola corta, sus inicios se remontan más o menos en los 60, donde la geometría algebraica adoptó un punto de vista categórico, siendo su piedra angular la categoría de los haces cuasicoherentes sobre esquemas algebraicos arbitrarios. Esta categoría, en muchos aspectos, se comporta de manera similar a la categoría de módulos, y se tenía control de cuándo era una categoría de módulos, y esto ocurría cuando el esquema fuese afín, que eso lo que significa es que iba a ser isomorfo al espectro sobre un anillo conmutativo. Entonces Grothendieck vio la necesidad, ¿no?, de estas dos categorías, las de módulos, que eran las tradicionales, y estas categorías de los haces cuasicoherentes, que tenían propiedades similares y en algunos casos era de módulo. Entonces Grothendieck dijo, bueno, vamos a introducir un concepto nuevo que involucre estas dos y que podamos desarrollar ciertas teorías sobre estas, ¿no? Posteriormente, gracias al interés de Grothendieck de estas categorías fueron bautizadas categorías de Grothendieck. Bueno, eso es más o menos el objetivo principal. Ahora, ¿de en qué va a consistir la charla? Bueno, la charla voy a tratar de hacerla muy amigable para el oyente, es decir, voy a empezar por decir, terminamos la licenciatura en matemática y voy tacatán, tacatán, hasta llegar a esta jerarquía de Grothendieck, y quizás mencionar un resultado un resultado en este contexto de lo que hago o he hecho. Solo decirles que normalmente mi investigación arranca ya trabajando con categorías de Grothendieck, categorías triangulares y todo lo demás, pero no quise hacer la charla así desde cierto punto de vista pesado para el oyente, sino hacerlo un poquito eh, en prosa, por así decirlo. Bueno, voy a empezar haciendo un pequeño recordatorio, ¿no? O sea, la teoría de categoría hoy en día, digamos que está de moda, ¿no?, por sus avances no solamente en matemática, sino también, por ejemplo, en la programación. Se utiliza mucha teoría de categorías, también en la lingüística, en la física. Así que la teoría de categorías está de moda, por así decirlo. Ahora, aprender a usarla o sacarle provecho ya es otra cosa. Si uno hace un poquito el análisis, cuando empezó a estudiar la licenciatura de matemáticas, a nosotros nos ponen a prueba un poco la abstracción, ¿no? ¿Qué tanto eres capaz de dominar ciertas ideas abstractas, ciertas teorías, ¿no? Y cuando uno termina la licenciatura, si uno se pone a analizar ese jueguito, el siguiente paso calza perfectamente la teoría de categorías, que es como abstraer un poco estas cosas que uno ha estudiado y de esa forma estudiar, abordar o englobar otras teorías que de repente ni se nos había pasado por la mente, como por ejemplo la lingüística, ¿no? que utilice la teoría de categorías, es algo sorprendente, de cierto punto de vista. Entonces, cuando uno nota que de verdad la teoría de categorías es esencial, bueno, cuando se encuentra con resultados como los que acabo de colocar en pantalla, ¿no? O sea, si retrocedemos un poquito en el tiempo y vemos, por ejemplo, el primer teorema que dice acá, si tenemos un homomorfismo de grupos,
entonces el grupo cociente, aquí tener cuidado, ¿no? De que cuando uno tiene un grupo y va a cocientar, pues necesita que el grupo sea normal, ¿no? Para poder que podamos hablar del grupo cociente. Bueno, la cosa es que el grupo cociente es isomorfo a la imagen del homomorfismo. Si uno se acuerda de la demostración de este teorema, ¿vale? Como primer teorema, y se va al segundo teorema, que dice que si tenemos un homomorfismo de anillos, entonces el anillo cociente, aquí también hay que tener cuidado, que tú puedes cocientar por ideales, pero no necesariamente vas a tener estructura de anillo. Pero cuando el ideal es bilátero, como pasa con los kernels de homomorfismo de anillo, entonces esto que está acá, este cociente, va a ser un anillo y es isomorfo a este. Bueno, si tú ves la demostración del teorema 1 y el teorema 2, es prácticamente la misma. No hay mucha variancia entre las demostraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la matemática? ¿Qué hay detrás? Bueno, es que hay una propiedad que encapsula estos isomorfismos y ahí es donde entra la teoría de categoría. Bueno, para no indagar mucho sobre el asunto, empezamos con la siguiente definición, que probablemente para algunos sea nueva y algunos no. Sorry para los que no es nueva la definición, pero en resumen, una categoría pues es, digamos que una terna entre objetos, morfismos y una regla de composición. Voy a explicar a qué se refiere. Bueno, los objetos forman una clase, aquí clase me refiero en el sentido, bueno, no sé si aquí hay alguien de teoría de conjuntos, pero, por ejemplo, si metiésemos todos los conjuntos dentro de un costal, eso ya no es un conjunto. Entonces, eso ya entra una nueva definición que se conoce como clase. Entonces, cuando digo clase, puede ser o un conjunto o puede ser algo mucho más grande que un conjunto, ¿vale? Y bueno, esta clase de objetos, bueno, la vamos a denotar por obdc. Después están los morfismos. Entonces, los morfismos es para cada par de objetos X y Y, existe un conjunto, ojo acá, esto sí, conjunto literal, de los que conocemos de la licenciatura, que pudiese ser vacío, y esto lo vamos a denotar por esto que está acá, C de X, Y. Tales conjuntos tienen que ser disjuntos 2 a 2. ¿Por qué se le piden que sea disjuntos 2 a 2? Bueno, la idea es abstraer un poquito el pensamiento y lo que uno quiere es que los morfismos que uno tenga en categorías sean el equivalente a tener funciones. Entonces, cuando uno tiene funciones, en general, por ejemplo, si yo tengo la función de A hasta B, que la llamo F, y tengo la función de D hasta E, que la llamo G, entonces tú vas a decir que dos funciones son iguales, sí, solo sí, este primer conjunto coincide con este, el segundo conjunto coincide con este, y bueno, y aparte la propiedad, bla, 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 ¿no? De la regla de correspondencia. Bueno, como estamos en teoría de categoría y queremos un poquito abstraer las funciones desde cierto punto de vista, que los morfismos van a reemplazar las funciones, pues para que haya igualdad de funciones necesitamos que sean, estos conjuntos sean distintos, ¿no? Para no vaya a ser que ocurra que dos funciones son iguales, o sea, dos morfismos son iguales y solamente tengan en común un objeto, por así decirlo, o al final. O sea, la idea es, la disjunción acá es para que esa herramienta que teníamos de igualdad de funciones también se mantenga en el contexto de teoría de categoría. Bueno, y después una regla de composición que a grosso modo, bueno, aquí se me olvidó decirlo, que este conjuntito que está acá, el C de XY, los elementos que están acá de este conjunto se le llaman morfismos que van desde X hasta y cualquier elemento que tú pongas acá, si lo llamas A, uno lo suele representar con una flecha, ya sea colocando tal cual como representamos las funciones o simplemente colocando la letrica encima de la flecha. Entonces, es para que tengan en mente de que los morfismos es como si fuese las funciones, pero desde un punto de vista abstracto puede que no lo sea. Ya verán un ejemplo a continuación. Después tenemos una regla de composición, y aquí es para cada terna de objetos, se tiene una aplicación que la hemos bautizado el circulito que normalmente usábamos para la composición de funciones, y lo que hace esta función es que agarra dos funciones, o dos morfismos, perdón, y lo manda en algo que lo bautizamos como F compuesta con G, ¿vale? Es una regla y se bautiza así.
Ahora, aquí tener cuidado porque he dicho que al principio los morfismos entre dos objetos, pues ese puede ser el conjunto vacío. Entonces eso quiere decir que probablemente aquí en la regla de composición, alguno de los conjuntos, ya sea en el producto cartesiano o en el de la derecha, tengamos el conjunto vacío. Y desde cierto punto de vista, eso es una función. ¿Por qué es una función? Bueno, porque uno puede definir las funciones entre dos conjuntos cualesquiera como ternas de conjuntos, ¿vale? Uno puede definir una función como ternas de conjuntos, donde este es un conjunto, este es un conjunto, y el tercero es un subconjunto del producto cartesiano, y los elementos de este conjunto satisfacen lo que tiene que satisfacer, ¿no? Lo que nos ha enseñado de toda la vida. Entonces, cuando tú involucras el vacío a la izquierda o a la derecha, en las dos primeras coordenadas cuando tienes una función, pues aquí tú tienes que colocar a alguien que esté en que sea un subconjunto del producto cartesiano y que satisfaga la propiedad que tiene que satisfacer. Bueno, pues la cosa es que ponemos el vacío y aquí también ponemos el vacío, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y esto funciona porque claramente el vacío siempre está contenido en en cualquier conjunto, en particular para el producto cartesiano este que aparece acá y también para este, ¿no? Bueno, el otro era al revés, creo que era este para el primero y el otro para el otro. Y evidentemente satisface la propiedad porque si no satisface la propiedad, entonces estaríamos garantizando de que el vacío no es vacío. Entonces, a pesar de lo abstracto acá, si hubiese el vacío allí, eso es una función, ¿no? Por la definición de función que siempre conocemos. Bien, bueno, esta regla de composición pues tiene que satisfacer dos propiedades, eso sí. La primera es que la composición sea asociativa, ¿vale? No importa el orden con que uno componga. Y la segunda es que para cada objeto de la categoría, aquí sí se le exige que al menos haya un morfismo que vaya desde un objeto en sí mismo y que ese objeto satisfaga esta propiedad. Normalmente este morfismo se le llama la identidad, ¿no? Para un poquito la abstracción que siempre ya teníamos en funciones. Bueno, que si compones a la izquierda o a la derecha, siempre y cuando tenga sentido, pues te da el mismo morfismo, ¿vale? Eso es lo que es una categoría. Entonces, es una terna de objetos, morfismos y la regla de composición. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos? Bueno, ya ustedes han trabajado con muchos ejemplos. De hecho, por ejemplo, tenemos la categoría de conjuntos. En la categoría de conjuntos, bueno, hay que decir quién es quién y quién es quién, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los objetos de la categoría de conjunto? Bueno, los conjuntos, ya está. ¿Quiénes son los morfismos? Las funciones. ¿Y quién es la regla de composición? La regla de composición usual. Entonces, de hecho, esa es la idea. A partir de algo que hemos trabajado mucho tiempo, abstraemos sus propiedades y lo manejamos desde un punto de vista más abstracto. Así que todo parte de la teoría de la categoría de conjunto. Después está la categoría de espacios topológicos. La categoría de espacios topológicos, ¿quiénes van a ser sus objetos? Bueno, espacios topológicos. ¿Quiénes son los morfismos? Bueno, funciones continuas. ¿Y quién va a ser la regla de composición? Bueno, como los morfismos son en particular funciones, pues me aprovecho de la composición de funciones. Entonces, la composición en la categoría de espacios topológicos es la usual y funciona perfectamente porque la identidad es una función continua. Así que esa es la categoría de espacio topológico. Después está, por ejemplo, la categoría de grupos. La categoría de grupos, sus objetos son los grupos. Los morfismos son los homomorfismos de grupos. Y la composición usual de funciones, porque los homomorfismos de grupos son funciones. Después está lo que había dicho en la motivación cuando empecé a hablar de Grothendieck, que es la categoría de módulos sobre un anillo. Entonces, acá esto de repente es nuevo también para algunos de vosotros, pero un módulo sobre un anillo es como si fuese un espacio vectorial. Recuerden que un espacio vectorial es un grupo abeliano donde tú defines una multiplicación. Pero claro, estas multiplicaciones, tus coeficientes están sobre un cuerpo. Bueno, si tú cambias el cuerpo por un anillo, lo que vas a obtener son los módulos. Y depende de dónde defines la multiplicación, a la izquierda o a la derecha, obtienes módulos por izquierda o tienes módulos por derecha. Pero todo cambia, ¿eh? El álgebra lineal comparado con RMOD, la categoría RMOD, cambia drásticamente. O sea, ahí, pudiésemos dar otra charla sobre categorías de módulos. O sea, todo cambia muy drásticamente, así que hay que tener cuidado.
Bueno, y entonces en esta categoría, los objetos son los R-módulos, ya sean por izquierda o por derecha. Los morfismos son homomorfismos de módulos, que ustedes los pueden ver, lo pueden interpretar como si fuesen transformaciones lineales, entre comillas, salvo que los escalares están en un anillo cualquiera, o fijo. Y la composición vuelve a ser la misma, composición de funciones, porque he aprovechado los homomorfismos de módulos como funciones que son como transformaciones lineales. Entonces, en estos 4 ejemplos que están acá, la regla de composición ha sido la de siempre, ¿no? Ha sido la composición. Entonces ustedes pueden decir, bueno, estás introduciendo una nueva definición. Bueno, no la introduje yo, pero estamos hablando de cosas nuevas y me quedo siempre con el ejemplo eh, canónico, por así decirlo, de la composición. Entonces, ahora voy a dar un ejemplo un poquito más patológico, que es que yo un anillo lo puedo interpretar como una categoría que tiene un solo elemento, o un solo objeto. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, yo digo, bueno, ya un segundito, pensé que había agarrado aquí esto. A ver, ahora, no. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ya, disculpe. O sea, por ejemplo, si yo tengo un anillo, recuerden que un anillo tiene que tener, bueno, es un grupo abeliano con una multiplicación, bla, 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 bla. Bien, entonces yo voy a definir la categoría, no sé, la voy a llamar esta categoría. Entonces esta categoría la voy a definir así. Bueno, los objetos de esta categoría va a ser este mismo símbolo. Puede ser un marcador, un lapicero, lo que ustedes quieran. Ahora, ¿quién van a ser los morfismos? Los morfismos entre, como tengo un solo objeto, solamente tengo que definir los morfismos entre el objeto raro que he puesto ahí, la estrellita y la estrellita. Bueno, ¿quién va a ser? Va a ser justamente los elementos del anillo, es decir, el mismo anillo que es un conjunto. Y ahora, ¿quién va a ser la composición? Bueno, la composición yo la voy a definir, sorry, voy a tener que tapar acá, porque si no me estoy mareando aquí con esto. Entonces, si yo tengo 2 elementos o 2 morfismos acá, 2 morfismos acá, que los puedo representar, o sea, son elementos del anillo, pero recuerden que los puedo representar como flechas. Entonces, la composición, que es lo que yo voy a definir acá, que sería F compuesto con G, perdón, al revés. F compuesto con G, si lo dije bien, pero había que escribirlo al revés. Bueno, esto es justamente, lo voy a definir como la multiplicación, porque recordar que como yo he definido que los morfismos es el anillo, pues estos son elementos del anillo. Entonces la composición la defino como, espérate, aquí me equivoqué, G por F. Lo puedo multiplicar, ¿no? Porque son elementos del anillo y tengo la multiplicación del anillo. Bueno, esta es mi composición, así la bautizo. Y esta nueva categoría con esta terna de información que he dado, forma una categoría. Y de hecho es una categoría que vamos a ver más adelante que es preaditiva. Y bueno, y tiene un juego bastante importante. Pero la cosa es que cuando uno trae estas cosas, fíjate que ya empezamos a cambiar un poco la comodidad donde usualmente trabajamos. Entonces, moraleja del asunto, cuando estamos trabajando con una categoría, nos olvidamos que los objetos de la categoría tienen elementos. Ya nos olvidamos de hacer matemática puntual como hemos hecho en toda la carrera, ¿no? Sino ahora ya vienen cosas un poquito más abstractas que están detrás. Eso es lo primordial, que hay que salirse de ese confort con el que usualmente estábamos trabajando. Bueno, evidentemente, como en una categoría estamos definiendo, o sea, depende de objetos, morfismos y regla de composición, pues habrán morfismos especiales y habrán objetos especiales. Voy a empezar con la definición de morfismos especiales, entre comillas, que son abstracciones de definiciones que conocíamos de toda la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado de funciones inyectivas. Entonces, en teoría de categorías, ¿cuál sería su equivalente? ¿Cuál sería la definición en teoría de categorías? Que cuando yo voy a traducirlo a la categoría de conjunto, tengo la función inyectiva. Bueno, esa es justamente la definición de monomorfismo. Y cuando sean sobreyectivas o suprayectivas, como ustedes las quieren llamar, eso es justamente lo que se conoce como epimorfismo.
¿Y qué es eso? Bueno, pues un morfismo en una categoría va a ser un monomorfismo si cancela a la izquierda. ¿Eso qué significa? Bueno, cada vez que tenga este tipo de composición con F a la izquierda, automáticamente obtengo la igualdad de morfismo. Si cada vez que garantizo eso, yo voy a decir que el morfismo es monomorfismo. Y lo mismo epimorfismo. Cancela a la derecha, es decir, cada vez que yo tengo el morfismo candidato a la derecha, tengo esta igualdad y yo logro garantizar que automáticamente se cumple la igualdad de morfismo, pues automáticamente eso yo voy a decir que es un epimorfismo. Ahora, a modo de ejemplo, para que vean que no le estoy cayendo a cuento, por ejemplo, la inyectividad. O sea, yo voy a demostrar, por ejemplo, si f que va de x en y en la categoría de conjuntos, yo voy a demostrar si esta en categoría de conjunto es un monomorfismo, yo voy a demostrar que entonces f es inyectivo. Para que, y bueno, el recíproco se lo dejo de tarea, pero es meramente similar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo quiero demostrar que es inyectiva. Bueno, pues me doy sean A y B elementos en el conjunto X. Recuerden que como estamos en la categoría X, los objetos son conjuntos y F es una función. Eso es importante. Entonces me doy dos elementos, tales que, pues nada, F de A es igual a F de B. Entonces, ¿qué debo yo garantizar? Debo garantizar que A tiene que ser igual a B. Eso es lo que tengo que hacer para demostrar que es inyectiva. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues ahora yo me fabrico la siguiente función. Yo me fabrico, bueno, me tengo que fabricar dos funciones. Aquí yo tengo la f y ahora acá me voy a fabricar una g y una h. Perdón, espérate, quiero chequear que es monomorfismo. Sí, cancela a la izquierda. Espérate, va. Espera un segundito. No, es al revés. Tengo que hacerlo a la izquierda. Sorry. Tengo que hacerlo a la izquierda. Entonces, ya va. Espérate, voy a borrar aquí. Momento. Aquí tengo de x a y tengo f. Y aquí necesito armarme un conjunto. Quizás creo que me va a tocar A y B. Quizás funciona. Y me necesito dos funciones acá. Entonces, yo voy a definir... espérate, porque quiero demostrar que son iguales. Entonces necesito, bueno, puedo poner X y ya está. Creo que puedo poner X, aquí puedo poner H y aquí puedo poner G. Entonces, F de H, no. Necesito, ya, sorry, es que esto no lo había preparado, pero ya, es que necesito la inyectividad si está bien. Entonces yo lo que quiero es que yo puedo poner H como constantemente igual a A y puedo poner G constantemente igual a B. Y ahí sí ya funciona, porque al ser iguales, entonces G de A tiene que ser igual a G de B. Bueno, yo considero estas dos funciones, H y G, de este conjunto formado por los dos elementos. Entonces, la función H es constantemente igual a A, como A es un elemento de X, está bien, no hay ningún problema. Y la función G es la función constantemente igual a B. Entonces, cuando yo realizo la composición de funciones, que sería, espérate, F tiene que estar, de segundos, está bien. F compuesto con G, y realizo, perdón, G compuesto con F, y realizo H compuesto con F. Si yo evalúo en cualquier elemento arbitrario, observar que esto es F de A, ¿no? Porque, perdón, esto es F de B, ¿no? Porque el G lo manda en B y el F lo deja fijo. Y ahora, esto que está acá, cuando yo lo evalúo en X arbitrario, pues esto me da F de A. Que por hipótesis estas dos cosas son iguales. Entonces, moraleja, si para cada elemento de este conjunto se cumple que son, la regla de correspondencia son iguales, entonces estas dos composiciones de funciones son iguales, ¿no? Por definición de composición de funciones. Sorry por la imprecisión. Pero si F es un monomorfismo, cancela a la izquierda. Y si cancela a la izquierda, pues G tiene que ser igual a la función H. Y si G es igual a la función H, entonces en particular, sorry,
en particular, por definición de igualdad de funciones, pues G de A tiene que ser igual a H de A, pero G de A por definición es B y H de A por definición es A. Así que obtienes que A es igual a B y por tanto se cumple la definición de monomorfismo. Entonces, monomorfismo en este concepto de categorías, cuando me lo llevo a conjunto, es función inyectiva, y al revés también. Hay que ingeniárselo un poquito en estos diagramas y ya está. Después hay una definición un poquito más fuerte, pero que por lo menos en álgebra lineal pasa desapercibida, que es la de sección y retracción, pero en otros tipos de categorías sí que no pasa desapercibida, como por ejemplo la categoría de módulo. Son especiales, son morfismos muy especiales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Bueno, un morfismo va a ser una sección. Acá, disculpen un poquito. Lo que pasa es que ando un poquito, como estoy proyectando sobre otra proyección, ya, un segundito, que se me perdió aquí mi archivo. Esto es lo que yo quería y ahora esto es lo que está acá. Bien. Bueno, la cosa es, un morfismo va a ser una sección F si tú logras garantizar la existencia de un morfismo acá, que vaya a X, cuya composición te dé la identidad. Normalmente la identidad se denota de esta forma y uno suele decir esto que está acá. Eso es lo que es una sección. Y retracción, cuando logras armar un morfismo que vaya de Y hasta F, hasta X, perdón, cuya composición te dé la identidad. Entonces una cosa es sección y otra cosa es retracción. Entonces, en álgebra lineal esto pasa desapercibido porque cualquier monomorfismo es sección y cualquier epimorfismo es retracción en álgebra lineal, pero en el resto de categorías eso no es cierto. Entonces, por eso le digo, pasa desapercibido, pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, y isomorfismo es justamente cuando, pues nada, es sección y retracción. Eso es lo que sería isomorfismo. Y bueno, acá importante, desde el punto de vista de categorías, cuando tú trabajas con dos objetos que son isomorfos, ya está, no puedes hacer, o sea, todo lo que tengas de un objeto o tengas del otro es exactamente lo mismo, pero no puedes ir un poco más allá. No se puede ir un poquito más allá. Por ejemplo, eh, el anillo de los enteros, cuando estamos en la categoría de conjunto, es isomorfo a el anillo de los números racionales. ¿Por qué? Porque son conjuntos numerables. Entonces, en teoría de categorías, hay una función biyectiva que va de Z a Q y ya está. En la categoría de conjuntos. Pero cuando vamos a la categoría de anillos, ahí ya no son isomorfos porque el Q es un cuerpo y Z no lo es. Entonces, cuando estamos hablando de categoría y hay isomorfismo, es casi como si fuese lo mismo. Z es igual a Q, pero hasta ahí. No podemos decir más nada si hay más propiedades que no se preservan, en fin. Entonces, eso es una diferencia bastante fuerte. Bueno, eso con respecto a los morfismos especiales, y ahora con los objetos especiales, pues un objeto vamos a decir que es inicial, si, pues nada, desde este objeto hasta cualquier otro objeto solamente sale un morfismo. Eso es lo que sería un objeto inicial. Entonces, un ejemplo sería en la categoría de anillos, que por cierto no dije quién era, pero supongo que ustedes intuyen. En la categoría de anillo, los objetos son anillos, los morfismos son homomorfismos de anillos y la composición es la de siempre. Y que el 1 vaya al nulo, anillos con identidad, que el 1 vaya al 1. Eso es importante en los homomorfismos de anillos. Entonces, en esta categoría, el anillo de los enteros es un objeto inicial. Porque si tú tienes cualquier otro anillo lo llamas R, y tienes un homomorfismo de anillo, pues la regla de correspondencia de este morfismo está unívocamente determinado por el 1, porque el 1 va al 1, el 2 va al 2, entonces hay un solo morfismo, no hay más. ¿Vale? Entonces en la categoría de anillos, el anillo Z sería un objeto inicial. Objeto final, todo lo contrario, que los morfismos que llegan a este objeto solamente haya un solo elemento. Entonces, por ejemplo, en la categoría de espacios topológicos, en la categoría de espacios topológicos, si yo agarro un conjunto, digo, un elemento de lo que sea, y lo meto en un conjunto, y considero la topología, la 21 que hay, pongámosle, llamémosla T, es la única que hay, no hay más topologías acá, entonces cualquier función continua que llegue a
desde un espacio topológico a este espacio topológico es constantemente igual a A. No hay más. No hay más función continua. Entonces, este señor va a ser un objeto final de dicha categoría. Y objeto 0 va a ser un objeto que sea inicial y final, como pasa, por ejemplo, en espacios vectoriales, que el espacio vectorial 0 es inicial y final. No hay más, ¿vale? Pero eso son definiciones, digamos, especiales entre morfismo y objeto. Bueno, la cosa se pone interesante porque si tenemos una categoría, entonces nosotros podemos definir lo que se conoce como la categoría opuesta de la categoría en cuestión. Entonces, ¿qué es la categoría opuesta? Bueno, es una nueva categoría que me defino utilizando la que ya conozco, y su definición es bastante sencilla. Los objetos de la categoría opuesta van a ser los mismos objetos de la original, pero lo que voy a hacer, voy a invertir las flechas. Los morfismos en la categoría opuesta, desde X a Y, van a ser morfismos en la categoría original que van desde Y hasta X. Entonces, invierto la flecha. Y la composición, pues me valgo de que ya tengo una composición en C y me la ingenio para adaptarla y ya está. Y eso es una categoría. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Bueno, yo no sé si los economistas, bueno, cualquier persona le gusta duplicar, por ejemplo, su dinero. Si tenemos, qué sé yo, 1000, ojalá y tengamos 2000 el día de mañana. ¿Vale? Bueno, la definición de categoría opuesta lo que hace es que duplica los resultados. Si tú conoces un resultado para cualquier categoría, o sea, que vale en términos de categoría, también va a valer para su categoría opuesta y por lo tanto lo que has demostrado por un lado vale por el otro. O sea, estás duplicando resultados. Y eso es justamente el teorema que aparece en pantalla, ¿no? Que todo concepto y o enunciado, lo llamas E, definido en términos del lenguaje de categorías, tiene siempre un concepto y o enunciado dual. Es decir, yo agarro esa definición o enunciado y lo interpreto en la categoría opuesta y obtengo otra cosa que es nueva. Y eso es el duplicador, por así llamarlo. En cuyo caso, pues, el enunciado o el concepto va a ser válido si solo si el opuesto es válido. Entonces, en pantalla mostraré algunos ejemplos de enunciados y conceptos duales. Entonces, por ejemplo, de los que he mencionado, si yo tengo aquí espérate, ahora sí, si tengo por aquí, por ejemplo, monomorfismo, su resultado, o bueno, su definición dual es epimorfismo. Ese es el dual. Por ejemplo, retracción, su enunciado dual es sección. Y viceversa, ¿no? Si yo agarro epimorfismo, su definición dual va a ser monomorfismo, y si agarro sección, su definición dual va a ser retracción. En el caso de isomorfismo, su definición dual sigue siendo la misma. En el caso de objetos, por ejemplo, objeto inicial, su definición dual es objeto final, y viceversa. El dual del objeto final es objeto inicial, y el dual del objeto cero es justamente el objeto cero. Aquí no hay invariancia en la definición. Bueno, y así un montón de definiciones. Esto es con respecto a las definiciones, pero por ejemplo, un resultado, o sea, este es fácil de demostrar. Bueno, el que acabo de demostrar, ¿no? Si f, el que acabo de demostrar, ¿no? Si f, que va de x a y, en esta categoría, en sex, es un monomorfismo, entonces f es una, bueno, pasa es que no he definido lo, no, mejor pongo un resultado porque no he definido lo otro, entonces no, prefiero hacerlo, este es conocido. Si f es una retracción en general, si f es una retracción en una categoría C, entonces f es un epimorfismo. Esto es fácil de demostrar, no es difícil. Bueno, este sería fácil de demostrar, pero como este es válido para cualquier categoría, vale el dual. Entonces, ¿qué sería el dual? Bueno, que si tengo
la definición dual de retracción, que acabo de decir que es sección, si tuviese una sección, entonces voy a obtener el dual del epimorfismo, que en nuestro caso es monomorfismo. Entonces, tú con un solo teorema has demostrado dos. Y así sucesivamente. Por eso era el duplicador. Y esa es la parte buena de las categorías opuestas, que te duplica, bueno, enunciados y resultados. Y eso es algo, desde el punto de vista bueno, por lo que les comentaba. Los economistas quieren duplicar el dinero, de hecho, hasta a mí me gustaría. Y en matemática duplicar los resultados, eso viene muy bien. Bueno, eso sería con respecto a eso. Después, ahora, ya empezamos como los conjuntos, ¿no? Estudiamos los conjuntos, bueno, relaciones entre dos conjuntos. Bueno, estudiamos las categorías y ahora relaciones entre dos categorías. Bueno, eso en conjunto eran funciones, acá se llaman funtores, que dependiendo si mantienen la flecha se llaman covariantes o si invierten la flecha se llaman contravariantes. Entonces, si yo tengo dos categorías C y D, entonces un funtor covariante, pues va a ser, se va a escribir como si fuese una función, ¿no? Al mismo estilo, pero viene dado por los siguientes datos. Primero, una aplicación entre objetos, es decir, para cada objeto de la categoría C, yo le voy a asociar un único objeto en la categoría D. Y he puesto aplicación entre comillas porque si son clases, recuerden que las funciones son bastante particulares, es entre conjuntos. Y aquí los objetos pudiesen que no formen un conjunto. Entonces es una asignación de la misma naturaleza que tenemos en la función. A cada objeto le voy a asociar un único objeto allá. Y después sí que tenemos una aplicación de morfismos, ¿vale? Donde a cada morfismo en la categoría C, que va desde X hasta Y, lo voy a enviar a alguien que va de f de X a f de Y. Y entonces aquí, importante, ¿no? El mismo orden, X estaba a la izquierda, f de X está a la izquierda. Y el Y a la derecha, el f de Y está a la derecha. Y por eso es covariante. Hay funtores que invierte el lugar de la flecha y eso se llaman contravariantes, ¿vale? Y bueno, ¿qué tiene que satisfacer esta aplicación de morfismo? Bueno, que cuando estemos componiendo se comporte bien y cuando mandemos la identidad, pues vaya para la identidad. Eso es lo que le tenemos que pedir. Y eso es un funtor. Y bueno, la definición de funtor contravariante, pues es justamente un funtor covariante, pero le cambio el origen de la opuesta para invertir las flechas y ya está. Eso es lo que es contravariante. Bueno, ejemplo de esto son los funtores home. Estos funtores que están acá. Entonces, voy a explicar uno de ellos, quizás este que está acá, y similar para el otro. Este que está acá es covariante y el que está abajo es contravariante. Invierte la flecha. Entonces, ¿cómo se define este funtor? Bueno, vamos allá. Este funtor, yo tengo aquí X, un objeto de una categoría, la que tú quieras, y yo voy a definir el funtor home de esta categoría con X en la primera coordenada y lo voy a anotar así y va a ir desde esta categoría hasta la categoría de conjunto. Entonces, en objetos, ¿cómo va a estar definido este funtor? Bueno, en objetos lo que él va a hacer es a cada Y de acá le voy a asignar pues este señor que está acá, C de XY. Entonces, a cada objeto de la categoría Y le asigno este y este señor es único en el sentido de que satisface, cada objeto va a parar a un único conjunto allá. Vale, es un conjunto y por tanto es un objeto de esta categoría. Así que en objetos vamos bien. Ahora, en morfismos. ¿Cómo sería en morfismos? Bueno, en morfismos sería así. Si yo ahora tengo un morfismo acá, lo llamo F, que va a parar a Z, pues yo tengo que ahora fabricarme un F de F, tengo que fabricármelo, no sé quién es, que tiene que parar a C de XZ. ¿Y qué es lo que hago? Me aprovecho de la composición que tengo en la categoría C. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues a cada morfismo G que yo me dé acá, lo puedo representar con una flecha que va de X a Y, lo llamo G. Bueno, yo ya tengo el Y, el original acá lo tengo hasta Z, entonces lo que tengo que hacer, si compongo, obtengo un morfismo que va a ir desde X hasta Z. Bueno, entonces esta aplicación lo que va a hacer es, a cada morfismo acá, lo voy a mandar a la composición, esta que está acá. Y esta regla en objetos y en morfismo,
pues te define un funtor que es covariante porque mantiene el orden de la flecha. Yo aquí tengo una flecha, pues el f de f lo va a mandar en el mismo orden. Pero si hubiese hecho al contrario, ahí sería contravariante. Bueno, ese es un ejemplo de funtores. Y hay muchos más, ¿eh? Está el funtor olvido, que también es canónico. Y bueno, a medida que uno se mete en estas teorías, hay otros funtores que son también canónicos, desde cierto punto de vista. Bueno, una definición clave para lo que yo voy a hacer, para las definiciones de categorías abelianas, es la definición de producto. Entonces, en categorías, ¿no? La definición de producto lo que engloba es, o sea, lo que se hace es abstraer la definición de producto cartesiano de conjuntos. Esa definición, ¿no? O sea, si yo tengo una familia de conjuntos, yo puedo calcular el producto cartesiano de esta familia. Bueno, esa definición me la llevo a un contexto categórico y lo que obtenemos es la definición de producto. Entonces, ¿qué es el producto? Bueno, si yo tengo una familia de objetos, recuerden que los objetos ya no son conjuntos, no necesariamente, algunos sí, depende de la categoría. Bueno, pues un producto va a ser un par dado por un objeto y una familia de morfismos, que normalmente se le llaman las proyecciones, que satisfacen la siguiente propiedad universal. Si yo tengo otro par, un objeto, o sea, yo aquí tengo una familia de morfismos, que las llamo P sub I. Si yo tuviese otra familia de morfismos, que las voy a llamar F sub I, evidentemente indizadas por el conjunto que está indexando toda la familia de objetos. Entonces, si yo logro garantizar que aquí existe un único morfismo en la categoría que hace este diagrama conmutativo para todo I perteneciente a I, pues eso es lo que yo voy a llamar, este objeto lo voy a llamar producto. Y bueno, no, por razones de tiempo no me da chance de hacerlo, pero es bastante sencillo ver que en efecto en la categoría de conjunto esto es lo que está pasando. El objeto que uno llama el producto cartesiano es justamente cumple esta particularidad y es bastante sencillo de hacer. Bueno, la definición dual de esto también se conoce como coproducto. La cosa es que el producto y el coproducto es único salvo isomorfismo y el matemático se aprovecha y le pone etiquetas a las cosas que son únicas salvo isomorfismo. Entonces, en el caso del producto se suele denotar el objeto X del par que mostré, se suele denotar de esta forma, y en el caso del coproducto se suele denotar de esta forma. Porque, repito, al ser único salvo isomorfismo, en isomorfismo en categoría es lo mismo, como les había anticipado antes, y como es único le pongo un nombre, y se suele denotar de esa forma. Eso es lo que sería un producto y un coproducto. Bueno, entonces ahora sí, ya estamos cerca de llegar a la definición de categoría abeliana, solamente que hay que ir con calma, porque necesito dos cositas más. Bueno, empezamos con la definición de categoría preaditiva. Entonces, ¿qué es una categoría preaditiva? Bueno, son categorías con interés algebraico. Entonces, si tiene interés algebraico, tiene que haber una estructura entre medio, y esa estructura entre medio es la de grupo abeliano. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a la categoría? Bueno, le vamos a pedir que esos conjuntos que teníamos al principio de entre dos objetos, ¿vale? Los morfismos, pues estos señores tengan estructura de grupo abeliano. Y le vamos a pedir que la composición preserve la suma, ya sea a la izquierda de la composición o a la derecha de la composición. Entonces, eso es lo que es una categoría preaditiva. Y un ejemplo de categoría preaditiva patológica, ¿no? Porque están las que ustedes conocen, es justamente las que mencioné. Si yo tengo el anillo y me fabrico la categoría esta que llamé estrellita, pues esa es preaditiva. Porque los morfismos es el anillo que es abeliano y evidentemente acuérdense que la composición era la multiplicación y la multiplicación satisface la propiedad distributiva. Así que ahí tiene un ejemplo de categoría preaditiva. Pero hay muchísimas más. De hecho, hay un mundo de categorías trianguladas que también andan, bueno, yo también trabajo en ellas y la cosa es bastante buena, por así decirlo. Bueno, vamos a decir que una categoría preaditiva es aditiva si además tiene productos finitos. Es decir, para cualquier familia finita de objetos que yo tenga, yo pueda garantizar el producto. Y el producto me refiero a esta definición, que exista el par
que mencioné anteriormente. Y eso es lo que sería una categoría aditiva. Bueno, ahora, como quiero meterme en el mundo abeliano, necesito la definición de núcleo y conúcleo. Nuevamente, si ustedes van al álgebra lineal y piensan un poco bien cómo defines tú el núcleo, pero sin usar elementos, entonces lo que van a obtener es la definición que aparece aquí en cuestión. En una categoría aditiva, si yo tengo un morfismo, pues yo voy a decir que este morfismo tiene núcleo o kernel si existe un par de esta forma, dado por un objeto y un morfismo que va desde el objeto hasta el origen, al objeto origen del morfismo en cuestión, satisfaciendo las dos propiedades. Bueno, la composición me da el cero, aquí el cero del grupo abeliano, ¿vale? Recuerden que estamos en categorías aditivas. Y segundo, si hubiese otro, o sea, yo tengo aquí mi morfismo X, mi morfismo F, entonces este morfismo con el objeto va a ser el núcleo. Si primero esta composición da 0, y si hubiese otro morfismo, que lo llamo G, cuya composición me dé el 0, pues esto se factoriza de manera única por acá. ¿Vale? Eso es lo que sería un núcleo. La definición dual, que normalmente pasa desapercibida en álgebra lineal, se conoce como conúcleo o cokernel. ¿Y por qué pasa desapercibida? Bueno, porque en álgebra lineal la gente lo que hace, por ejemplo, da el teorema de la dimensión y es kernel más imagen, ¿no? La dimensión la dimensión del kernel más el rango, no sé, como lo quieran decir. Y se pasa desapercibida la definición dual, que es la de conúcleo, ¿vale? Pero también en álgebra homológica sí que no pasa desapercibida. Pero bueno, entonces ya tengo categoría aditiva, ya sé que es un núcleo, ya sé que es un conúcleo. Entonces ahora voy a definir lo que es una categoría abeliana, pero para ello necesito hacer un jueguito de núcleos y conúcleos. Entonces el jueguito es el siguiente. Yo voy a suponer que tenemos una categoría aditiva que tiene la propiedad que todo morfismo tiene núcleo y conúcleo. ¿Vale? O sea, estoy exigiendo bastante desde cierto punto de vista. Bueno, entonces yo me doy un morfismo el que yo quiera. Aquí. Un momento. Lo llamo de X a Y, lo llamo F. Bien. No sé por qué esto no quiere cambiar de color. A ver, quizás. Joder, macho. Bueno, tengo el morfismo. Entonces, como yo sé que ya tiene el núcleo, pues aquí yo sé. Ah, bueno, se me olvidó decir algo, disculpen. Pero es que ando un poco aquí maniado con los. Ya. Con los colores. Es que no me deja. A ver. No, yo quiero es este. Ahora sí ya, cambió. Los núcleos y los conúcleos son únicos salvo isomorfismo y usamos la notación de este señor, ker de F y coker de F. Nuevamente porque nos aprovechamos de la unicidad. Entonces la cosa es que si este morfismo tiene núcleo, entonces aquí hay un morfismo, ker de F, que viene acá, y este morfismo que está acá se denota de esta forma, F de K. Y a la derecha yo tengo el coker de F, y este morfismo, que es el canónico, se denota así, F de C. Pero ahora, este morfismo también tiene un conúcleo. Entonces, el conúcleo de este lo pongo acá a la derecha, pero no sé por qué no me deja cambiar de color, pero bueno, no importa. Aquí sería coker de F de K, que sería el conúcleo de este que está acá, entonces sería el morfismo que ya tenía, le ponemos el C para referirnos al conúcleo de este morfismo. Y este morfismo también tiene un núcleo, que lo llamo ker de FC, y este morfismo es el que se denota así, FCK. Bueno, la cosa está que observemos lo siguiente. Esta composición, a ver, ¿cómo? O sea, quiero garantizar de aquí para acá. Entonces necesito primero que se factorice acá primero. Ok, bien. La cosa está lo siguiente. Noten que este con esta composición da 0 por definición de conúcleo, ¿vale? Entonces, como esta composición da 0 y este señor es el núcleo de este, entonces por definición de núcleo, aquí hay un morfismo, no sé por qué no me deja cambiar de color. Aquí hay un morfismo que hace conmutativo este diagrama. A ver si lo hice bien. La composición, no, mentira, el morfismo es bajando, sorry, porque llega al núcleo. Aquí hay un morfismo que llega al núcleo.
Y ahora no es difícil darse cuenta que esta composición que está acá es exactamente esta que es 0. Pero ahora este señor es bueno, es un monomorfismo. Aquí se cumple la propiedad de monomorfismo y por tanto que esta composición sea 0 es lo mismo que esta composición sea 0. Es una propiedad que se deduce después. La cosa es que como esta composición es 0 y este es el conúcleo, tú vas a poder factorizar este morfismo de aquí para acá. Lo vas a poder factorizar. Entonces, moraleja del asunto, este morfismo yo lo voy a llamar U sub F y cumple la particularidad que este compuesto con este me da el F. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, ahí está más o menos en el diagrama lo que he dicho. Y entonces una categoría abeliana, pues es una categoría aditiva en el que todo morfismo tiene núcleo, tiene conúcleo, y el morfismo este, U sub F, es un isomorfismo. O sea, este U sub F es el que nos permite definir lo que es la imagen de un morfismo. Básicamente es eso. Es como, dado un morfismo, sí podemos hablar de la imagen desde el punto de vista de categorías. Ya está. Es un poquito complejo, pero es la rigurosidad para poder hablar de morfismo. Y bueno, comentarles que en categorías abelianas los monomorfismos son justamente los que tienen el kernel objeto 0 y los epimorfismos son justamente los morfismos que tienen conúcleo el objeto 0. ¿Vale? Entonces, aquí digo que en pantalla veremos un ejemplo de categorías abelianas. Bueno, puede ser, por ejemplo, la categoría, bueno, los espacios vectoriales. Esta es abeliana. Para ver otra. Por ejemplo, yo puedo definir, lo que pasa es claro, puedo definir una nueva categoría entre espacios vectoriales, por ejemplo. Sí, entre espacios vectoriales, sí. Lo pongo así, pongo dos cositas de esta forma, disculpen que lo denote así. Entonces yo puedo definir una nueva categoría que tenga dos morfismos que sean, cuya composición sea 0, este sea un epimorfismo y este sea un monomorfismo, en espacios vectoriales. Eso van a ser los objetos, son tripletas de objetos y morfismos que cumplen esta particularidad. ¿Quiénes van a ser los morfismos entre dos cosas de estas? Van a ser una terna de morfismos que hagan conmutativo estos diagramas que están acá. Y la composición, pues compongo coordenada a coordenada usando la composición usual. Bueno, esta categoría es abeliana también y me atrevería a decir que no es una categoría de módulos, me atrevería a decir, pero es un ejemplo de categoría abeliana. Sorry que tengo que ir un poquito corriendo por el tiempo, pero recordar que empezamos un poquito más tarde. Así que mil disculpas si me paso un poquito. Bueno, ahora sí voy a hablar de algo que es importante, que son las sucesiones exactas cortas en categorías abelianas. Entonces, una sucesión exacta corta es una cosita que uno escribe de esta forma, ¿vale? Es una cosita que uno escribe de esa forma, donde A, B y C son objetos, F y G son morfismos, y el 0 se refiere al objeto 0 de la categoría abeliana. Entonces uno dice que esta representación es una sucesión exacta corta si se cumple una de estas dos cosas equivalentes, ¿no? Que el F sea un monomorfismo, el G sea un epimorfismo, y que el núcleo del morfismo G coincida con la imagen de G. Recuerden que en categorías abelianas está definida la imagen. Así que justamente la definición esa dificultosa, por así decirlo, que coincida con el núcleo de G. Y equivalentemente que el par este que está acá sea el núcleo de G y que el par este que está acá sea el conúcleo de G. Y esa es importante, esta definición. Ahora, antes de definir ya empezar con la categoría de abeliana, o sea, la jerarquía entre categorías abelianas, necesito esta definición. Sorry que tengo que hacerlo rápido, pero acá yo tengo una categoría C, cualquiera, y tengo una I, que le voy a pedir una particularidad, que los objetos formen un conjunto, o eso se le conoce como categoría pequeña. O también le puedo pedir que salvo isomorfismo, o sea, si yo defino que salvo isomorfismo, los objetos de ese cociente, de esa relación de equivalencia, formen un conjunto, ¿vale? Eso se conoce como esqueléticamente pequeño. Bueno, entonces, si estoy en estas condiciones, cada funtor que vaya desde la categoría esta especial hasta C se conoce como I diagrama en C. La cosa es que yo puedo
ahora definir una nueva categoría. Y aquí sí me van a mentar madres, por así decirlo, porque ya le estoy subiendo un poquito de dificultad a la abstracción. Mil disculpas por eso. Pero la cosa es así. Yo tengo mi categoría. No sé por qué no me deja escribir con otro color. A ver qué pasó. Ah, bueno, me va a tocar aquí hacerlo acá. Yo tengo mi categoría C y tengo mi categoría E. Con esto he fabricado funtores. Me he fabricado los funtores que los he llamado I-diagrama. Entonces yo ahora me voy a fabricar la categoría de funtores. Digo, bueno, esta categoría de funtores va a tener objetos. ¿Quiénes van a ser sus objetos? Van a ser funtores de esta forma, y cuando tenga dos funtores, por ejemplo, si tengo el F y tuviese otro G, necesito definir un morfismos que vayan desde este funtor hasta este funtor, que sean un conjunto, ¿no? Entonces, lo que se hace es que estos se conocen como transformaciones naturales. Y las transformaciones naturales son familias de morfismos indizadas por los objetos de... Bueno, son familias, ya, espera, voy a llamarlo así, n sub i, que van a ir desde el objeto i, pongámoslo aquí, hasta, desde f de i, f de i hasta g de i, van a ser familias de morfismos en la categoría C que hacen que este diagrama sea conmutativo. Ya va, espérate un momento que no me deja subir. Bien, que hacen que este diagrama sea conmutativo. Si yo tengo una flecha acá, hostia, no me deja escribir lo que yo quiero del color. Es que estoy proyectando, o sea, hubiese abierto el PDF normal y no estuviese pasando tanta molestia. Si yo tengo en la categoría I un morfismo, llamémoslo alfa, entonces acá yo tengo, a ver, tendría aquí n sub i, que va desde f de i hasta g de i, y aquí tengo n sub j, que va a ir desde f de j hasta g de j, y aquí tendría entonces, puedo hablar de f de alfa porque f es funtor, y aquí puedo hablar de g de alfa porque g es funtor. Entonces la cosa es que son familias de morfismos que hacen que este diagrama es conmutativo. Bueno, eso se le conoce como transformaciones natural, y esos son los morfismos en la categoría de funtores. Y la composición, pues es composición de morfismos individuales, por así decirlo. ¿Vale? Compongo, por cada familia, tendría dos familias, y armo una nueva familia con las composiciones individuales. Bueno, cuando la categoría I es pequeña, está garantizado de que las transformaciones naturales formen un conjunto. Si la categoría I es pequeña, no está garantizado de que tú tengas entre dos funtores el conjunto de transformaciones naturales sea un conjunto. Bueno, eso es lo que es la categoría de funtores. Bueno, la categoría de funtores también permite definir aquí un funtor canónico desde C hasta la categoría de funtores, que se llama el funtor diagrama constante. ¿Y qué consiste este señor? Bueno, es prácticamente identificar la categoría C dentro de esta nueva categoría que es un poquito abstracta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cada objeto X de acá, yo lo voy a mandar al funtor que lo denoto de esta forma, que va a ir desde I hasta C, recordar, y lo que va a hacer es que cada objeto de I lo va a mandar al X, y cada flecha que esté en I, en la categoría I, lo vamos a mandar a la identidad. Entonces, este nuevo funtor acá es como, por así decirlo, es la representación, o sea, cuando uno considera todas estas, la imagen de este funtor, por así decirlo, es como si estuviésemos representando la categoría C dentro de esta nueva categoría. Y esto es clave. Sorry que tenga que ser clave para la definición de categoría de Grothendieck. Bueno, ahora tengo que definir lo que sería un icolímite de un diagrama, en este sentido. Entonces, si yo tengo un i-diagrama, que lo he llamado M, pues un par de la forma dado por un objeto y una transformación natural, se va a llamar el icolímite del i-diagrama original si se cumple la siguiente propiedad universal, por así decirlo. O sea, yo de partida tengo este señor va a ser el icolímite de M, ¿sí? Para ver un momentico aquí, ok.
Vale, vale, sorry que me esté pasando de la hora. Bueno, la cosa es, este señor va a ser el icolímite del M si cualquier otro funtor de la misma, o sea, cualquier otra transformación natural de la misma forma, uno lo puede factorizar por un morfismo. Bueno, en realidad tiene que ser una transformación natural, pero va a estar unívocamente determinado por los morfismos en C. Y eso es lo que sería el icolímite. Entonces, el icolímite normalmente es el objeto, este que está acá, el objeto del cual forma parte el par, ¿no? que define el icolímite. Bueno, la definición dual es lo que se conoce como el ilímite de un diagrama. Bueno, ya con eso ya entramos. Bueno, ejemplos de icolímite, sorry por esto, pero esto hay que decirlo porque si no la cosa queda un poquito extraña. Bueno, si tenemos un conjunto, yo puedo ver este conjunto como una categoría pequeña. Pequeña en el sentido que los objetos formen un conjunto. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, los objetos en esta categoría, sorry, que es que no me deja escribir de colores como yo quiero. Los objetos de esta categoría van a ser justamente el mismo conjunto. ¿Y quiénes van a ser los morfismos? Bueno, los morfismos, lo voy a poner aquí, entre I y J, pues van a ser dos cosas. Va a ser el conjunto vacío, si el I no es el J, y va a ser lo que tú quieras, una flecha, si quieres le ponemos este símbolo, cuando I sea igual a J. Un símbolo, es un símbolo. A la final es una sola flecha. Bueno, esa es una categoría. La cosa es que esta categoría, que es pequeña, cuando tú tomas, o sea, déjame decirlo como corresponde acá. Si C es una categoría, entonces C admite icolímites, sí, solo si C tiene icoproductos. Eso es justamente la equivalencia. O sea, tener icolímites en este contexto se traduce a tener coproductos. Y más aún, cuando la categoría es abeliana, para tener icolímite para cualquier categoría, basta con que tenga coproductos. ¿Vale? Eso es clave. Y lo otro es cuando estamos hablando de conjunto dirigido. Si tenemos un conjunto dirigido, creo que esto lo mencionó Francisco Guevara. Él mencionó que, bueno, un conjunto dirigido pues es un conjunto donde hay una relación de orden y que, dado cualesquiera dos elementos del conjunto, siempre hay un elemento que está por encima de los dos, ¿no? Eso es lo que es un conjunto dirigido. Entonces, yo puedo ver este conjunto como una categoría. Nuevamente, ¿cómo lo veo? Bueno, los objetos de esta nueva categoría van a ser el mismo conjunto. Y ahora, ¿quiénes van a ser los morfismos? Los morfismos vamos a tener aquí dos opciones. O sea, bueno, primero va a ser vacío si evidentemente I no está relacionado con J. O J relacionado, bueno, I relacionado con J, va a ser vacío. Si I está relacionado con J, entonces vamos a poner una flecha, un numerito si quieren, I con J, un símbolo si quieren, y cuando I es igual a J, vamos a poner justamente el I sub I, I. Bueno, y si yo defino la siguiente relación entre estos símbolos, que cuando tenga dos consecutivos sea el mismo, lo puedo definir, no tengo ningún problema, porque es una asignación entre símbolos, yo lo puedo definir, pues eso es una categoría. Y resulta ser que históricamente el icolímite de cualquier I-diagrama es llamado el I-límite directo del sistema directo inducido en objetos en C. Porque recuerden que si yo tengo un diagrama, tengo tengo un funtor que manda elementos del conjunto a objetos de la categoría. Si yo esos objetos los metiese en un costal, no sé cómo decir, cómo meterlos en un conjunto, pero son cosas bastante abstractas, bueno, eso es un sistema directo inducido por los objetos. Bueno, ahora sí ya llego a la definición y prácticamente con esto termino, para que vean la jerarquía de Grothendieck. Entonces, ¿cuál es la jerarquía? La jerarquía es esta. Si yo tengo una categoría abeliana, entonces yo voy a decir que la categoría es AB3 cuando la categoría es cocompleta. Cocompleta significa cuando la categoría abeliana tiene coproducto. Dado cualquier familia de objetos, existe el coproducto. Igualmente, voy a decir que es AB3 estrella cuando cualquier familia de objetos tiene producto. Eso es AB3. ¿Qué es AB4? Bueno, AB4
es una categoría abeliana que es AB3. Y ahora las sucesiones exactas, que fue lo que definí anterior, si yo ahora tengo una familia de sucesiones exactas, A sub i, B sub i, C sub i, tengo esto que está acá, una familia de sucesiones exactas en la categoría, bueno, está por propiedades de los coproductos, como sabemos que hay coproductos, hay morfismos inducidos en los coproductos de estas sucesiones. Hay morfismos inducidos que son canónicos. Bueno, resulta ser que cuando uno logra preservar, normalmente está determinado que el de la derecha se mantiene epimorfismo, pero el de la izquierda no. Pero cuando tú logras garantizar que también te da una sucesión exacta, es que tú dices que es AB4. Ese es AB4. Entonces, que sea AB3, que existan los coproductos, y que coproducto de sucesiones exactas cortas es una sucesión exacta corta. Ahora, ¿qué es AB5? AB5 es una categoría abeliana que es AB3, ¿vale? Y que ahora el límite directo de un sistema directo de sucesiones exactas cortas es una sucesión exacta corta. Entonces, ahora sería, yo tengo una sucesión, una familia de sucesiones dirigidas por un conjunto dirigido. Entonces, históricamente el límite directo se denota así. Disculpen que no lo dije hace rato, pero parece que me estoy quedando sin tiempo. El límite directo se denota así. Y está demostrado que cuando uno está en categorías abelianas, cuando existe el coproducto, está demostrado que siempre hay exactitud, se conoce a la derecha, se mantiene el epimorfismo, pero este señor aquí, nanay. Entonces, cuando se garantiza, entonces uno dice que la categoría es AB5. Y después está la categoría de Grothendieck, y una categoría de Grothendieck es una categoría abeliana AB5 que tiene un generador. Generador lo podemos interpretar a estas alturas como cualquier objeto de la categoría, tú siempre lo vas a poder escribir como un cociente, o sea, hay un epimorfismo desde un coproducto que está acá, desde un coproducto de objetos de G que se repite, se denota de esta forma, o sea, esto que está acá es como si hiciéramos esto, coproducto de G con I perteneciente a X, o sea, estoy tomando el coproducto de G X veces, por así decirlo. Y eso es generador, que dado cualquier objeto, pues siempre hay un cociente de este estilo, ¿no? Para un objeto fijo. Eso es lo que es una categoría de Grothendieck. Y ahí está la jerarquía. Yo no sé si, no creo que me dé chance de explicar más cosas. Yo quería, bueno, un ejemplo al menos patológico es la categoría de, o sea, distinto al que se conoce, ¿no? Que es la categoría de módulos, como les había dicho. Sería este que está acá. Si yo tengo una categoría preaditiva, que es pequeña, repito, preaditiva, recuerden que era que los morfismos forman grupos abelianos, son grupos abelianos y que la composición preserva la suma a la izquierda o derecha, donde tú compongas, y que sea pequeña es que los objetos formen un conjunto. Entonces, yo puedo considerar los funtores aditivos, esto no he dicho qué es, pero es fácil de decir. Esto es, cuando definí funtor, recuerden que los morfismos de un lado van a parar a morfismos del otro. Bueno, aditivo significa que como estamos ahora entre grupos abelianos, ¿no? Porque estamos en una aditiva y los grupos abelianos, que esto se llama AB, que justamente ese morfismo sea un homomorfismo de grupos abelianos, ya está. Eso es lo que es un funtor aditivo. Bueno, entonces si consideramos todos los funtores aditivos y contravariantes desde a grupos abelianos, pues eso es una categoría de Grothendieck. Y de hecho, esta categoría de Grothendieck es, bueno, va a ser una categoría de módulos cuando la categoría pequeña tiene una cantidad finita de elementos, pero cuando tenga infinitos ya no lo es. Y es particular porque cuando uno considera los funtores representables, joder, macho, ahora sí. Cuando uno considera los funtores representables, estos que están acá, estos funtores, y pones X a variar en los objetos de la categoría preaditiva, pues esta familia son objetos proyectivos, no hablé de los proyectivos, pero son objetos muy especiales desde el punto de vista del álgebra, que generan a la categoría de Grothendieck en cuestión, y bueno, y hay de hecho son finitamente presentados, son objetos finitamente presentados, hay muchas propiedades detrás que evidentemente por razones de tiempo no me da chance de hablar.
Bueno, mil disculpas si la charla fue en plan como una clase, pero des en cuenta que, o sea, mi punto de partida en investigación es, ya empiezo con la categoría de Grothendieck o abeliana o categoría estrangulada, y empiezo a estudiar cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, des en cuenta que, o sea, cuesta un poco, o sea, si no hay algebristas acá, se van a perder desde la primera línea. Entonces, traté de hacerlo lo más amigable posible. Sorry por la abstracción al respecto. Bueno, y muchas gracias. Gracias, Carlos. No, estuvo muy bien. Por lo menos yo no soy experta en álgebra y para mí fue una clase fenomenal. Entonces, bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas, comentarios. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir el micrófono o escribir en el chat. Yo tengo una pregunta. Ujú. Bueno, Carlos, antes que nada, gracias por la charla, bien, bien linda y bueno, sí, con los detalles no me voy a meter, pero tú al principio, de hecho es la única pregunta que tengo, dijiste que las categorías estaban de moda y que inclusive se han encontrado alguna relación con la lingüística. ¿Podrías dar un poco más de detalles si dispones de la información No, bueno, al solamente respecto? sé que la ONU es como, por ejemplo, en, a ver, o sea, yo sé que lo han utilizado. ¿Cómo lo han utilizado? No sé. Eso lo desconozco. Es Ok, como o sea, también, sabes que se usa teoría de categorías en lingüística, pero los detalles de qué manera los desconoces. lo desconozco. Igual Ok, que, igual que lo ok, que ok, mencioné en ok. computación. De hecho, en computación, date cuenta, por ejemplo, la charla anterior era, desde cierto punto de vista, era como analizar datos y también usaban categorías. No sé, y ve, lo usan, pero yo no tengo, o sea, no me he metido allí porque me he quedado más con la parte algebraica de estas categorías, por así Gracias, decirlo. Carlos. Gracias. Bueno, y Bueno, reitero, bien, bien bella la charla y gracias por venir al seminario. vale, gracias a usted. ¿Otra pregunta, comentarios? Realmente fue una clase por álgebra. Hoy hacía tiempo que no veía tanto de álgebra. Fue muy bueno porque me pareció muy constructiva, ¿no? Como fue haciéndose todo, bastante constructivo y mostrando ejemplos. Y las referencias para alguien que quiera continuar en esa parte, ¿cuál sería? A ver, ¿Puedes aumentar un poquito el para tamaño? empezar de cero, por ejemplo, este libro está bueno, así como para empezar. Mm. Claro, por la fecha está escrito amablemente, ¿no? Porque acuérdate que esto empezó en los 60. Y la escritura de los 60, o sea, date cuenta que ya del 90 a un libro que salga ahorita, la escritura es mucho más amigable. Entonces, pero este para empezar está bien, está bueno. Y si uno quiere irse a la parte histórica, están, bueno, estos dos artículos de Grothendieck, ese es como perdón, el, perdón, están estos dos, no, mentira, está este artículo de Grothendieck y este libro de Grothendieck. Ahí es como donde empezó a batirse duro la cosa, por así decirlo. Y bueno, es la parte histórica. De hecho, bueno, Grothendieck le da un enfoque bastante interesante, o sea, pero claro, pero si uno quiere aprender, como decir, rápido, es mejor el libro del 90 porque está todo como más orquestado para uno aprender rápido. Porque a la final el tiempo es corto, el que uno puede disponer para aprender temas nuevos y eso, entonces hay que saber optimizar el tiempo. Claro, perfecto, muchas gracias, Sí. Carlos. Tengo una pregunta a raíz de esto último. Bueno, tengo bastante tiempo sin continuar estudiando categorías, pero me acuerdo que la primera referencia durísima fue el de Saunders MacLean,
y después el Barry Mitchell. Te Ajá. quería preguntar que en tu opinión si hay libros que presenten otra visión no tan clásica como el MacLean o el Mitchell, o bueno, yo sé que teoría de categorías es duro cuál es el autor, pero si a tu juicio consideras que hay nuevos trabajos mejores que estos libros bastante conocidos en la literatura. Sí, sí, de hecho, bueno, desconozco qué fecha tiene el MacLean y el Mitchell sí sé que es viejo. Entonces el Mitchell no es tan agradable, pero no sé cómo se pronuncia, Borseu, no sé, está escrito bien, ¿eh? O sea, está bastante bien. Pero hay otro, o sea, o sea, todo es como cómo empiezo, ¿no? Yo empiezo aprendiendo estos temas y después me intereso por cosas particulares. Y ahí donde tú te interesas en cosas particulares hay libros buenísimos. Por ejemplo, hay uno de Gobel Trilifa, que por ejemplo estudia cosas de módulos. Desde el punto de vista de categoría está buenísimo. Está Bernstein, espérate, no. Espérate, es que los tengo ahí al frente. El Stenstrom, perdón, el Stenstrom, que estudia también categorías de Grothendieck, teoría de módulos, buenísimo también. En fin, pero ya se van a algo muy Claro, particular de claro. la teoría. Sí, bueno, porque sí, el Mitchell es viejo, tú tienes razón. Y bueno, también hay otras cosas más en topología algebraica, está el DOL. O sea, en fin, es lo que tú dices, pues, pero lo más básico ya en categorías creo que es difícil, porque bueno, es Investigar como algo lo sí más va a ser abstracto de difícil. todo. Tienes que interesarte por algo bueno. O sea, aprender sí, pero si quieres hacer algo relativamente nuevo y que sea publicable, hace falta meterse Claro, duro con la teoría. claro. Gracias, Carlos. Ya no te molesto más de mi parte. Muchas gracias por tu respuesta. Vale, don't worry, be happy. Puedes preguntar más si quieres. No hay problema. Otra pregunta, comentario. Cris, si te puedes quedar luego que cerremos para discutir un par de cositas contigo de la coordinación. Si Bien, no, seguimos por WhatsApp. Ujú. entonces vamos a agradecer a Carlos por la charla. Y bueno, nos vemos de hoy en 15 días. Muy Gracias, bien. Carlos. Bueno, gracias a usted. Y sorry por el follón. No vale.